C'est une chanson qui nous ressemble. Entonces el primer vestido es el vestido de novia de Fabiola de Mora y Aragón, que se convertiría en Fabiola de Bélgica tras su matrimonio el 15 de diciembre, creo que fue, de 1960, con Balduino de Bélgica. Sí, una boda muy importante por dos motivos diferentes. Uno de ellos porque es una boda retransmitida por televisión. Hoy a eso no le damos ninguna importancia, claro, porque la televisión es ya casi como un juguete. Pero en aquella época la televisión era algo importantísimo. De hecho, el que esa boda fuese retransmitida y vista, no sé si por 50 millones de europeos, sería el equivalente de un partido del Real Madrid y el Barcelona ahora mismo visto por 300 millones de europeos. Eso no solamente marcaba un estilo, marcaba un hilo, sino que tenía dos lecturas muy importantes. Una de ellas, insisto, el que al ser una boda retransmitida por televisión, su repercusión social y su repercusión de moda fue brutal. Y el segundo, que esto es un poco ya anécdota española, era un matrimonio al que en el régimen de Franco, el régimen que en aquel momento, digamos, dirigía España, estaba muy interesado en esa boda, porque España de alguna manera estaba como mal vista, seguía todavía padeciendo el aislamiento como consecuencia de nuestro aislamiento internacional después de la Segunda Guerra Mundial, y el hecho de que una española de una familia buenísima, una de las mejores familias de la aristocracia española, se casase con el rey de los belgas, que era uno de los países fundadores de la Comunidad Europea, que era, digamos, nuestra máxima aspiración, que nos dejasen entrar en ese club prestigioso de los países más avanzados de Europa, pues era como el régimen se lo vendió a sus ciudadanos como un éxito increíble. Y además, esto también es un poco un detalle que es absolutamente necesario contar. De alguna manera, el responsable de que se celebrase esa boda durante mucho tiempo se atribuyó al Opus Dei. El Opus Dei había conseguido que una persona, digamos, muy creyente, se casase con un rey que era también muy creyente, probablemente los dos pertenecientes al Opus Dei. Vamos a poner un poco en contexto para que la gente también entienda la importancia de que sea Fabiola la que lleva el vestido de Balenciaga y por qué tiene tanta importancia la familia de Fabiola en la vida de Balenciaga. Sí. Fabiola de Mora y Aragón es la hija de los marqueses de Riera. Su bisabuela era Micaela Elio y Magallón, que es la marquesa de Casa Torres, que es la gran descubridora de Balenciaga, porque, como cuenta Balenciaga, ella veraneaba, tenía una casita de verano en Guetaria, que es donde nació Balenciaga, en Guipúzcoa. Y vamos a leer un texto literal de Balenciaga para que veamos todos cómo evoluciona Balenciaga en esa familia, ¿no? Leo. Mi padre era pescador, mi madre costurera. Mi suerte fue que en mi pequeño pueblo, Guetaria, Guipúzcoa, cercano a San Sebastián, se encontraba la residencia de verano de una gran dama, la marquesa de Casa Torres. Yo no tenía más que ojos para ella cuando llegaba a misa el domingo, bajándose de su Tilbury con sus largos vestidos y sus sombrillas de encaje. Un día, reuniendo todo mi coraje, le pedí visitar sus armarios. Divertida, aceptó. Y así viví meses maravillosos. Cada día, después del colegio, trabajaba con las planchadoras de la marquesa en el último piso de su palacio de verano. Acariciaba los encajes, examinaba cada pliegue, cada punto de todas esas obras maestras. Tenía 12 años cuando la marquesa me autorizó a hacerle un primer modelo. Podéis imaginar mi alegría cuando al domingo siguiente la amable dama llegó a la iglesia luciendo mi vestido. Así fue como hice mi primera entrada en la alta costura y en la alta sociedad. Esta es probablemente la anécdota más veces repetida de Cristóbal Balenciaga. Sí. Es una anécdota que nunca nos cansaremos de repetir porque yo creo que no está escrita definitivamente. La primera versión que yo oí, que se parece mucho a la que acaba de leernos, se supone que por propia confesión de Cristóbal Balenciaga, de su... Para matizar, es una entrevista que hizo, la primera entrevista, y solo hizo 2 en su vida,
para Paris Match en 1968, cuando se retiró del mundo de la alta costura. Pero según otras versiones, Cristóbal Balenciaga se pudo acercar a la marquesa de Casa Torres, entre otras cosas porque su madre, que justamente al fallecer muy pronto, siendo muy joven Cristóbal Balenciaga, su madre tuvo que sacar adelante a su familia. Y su madre cosía, y cosía muy bien. Y una de las cosas que hacía esta modista, que iba por las casas, porque obviamente no tenía establecimiento propio, iba por las casas, sobre todo iba por las casas de las personas que tenían muchos recursos económicos. Y obviamente, probablemente la persona más importante de todas las que veraneaban en San Sebastián en aquella época, cuando el veraneo duraba 3 meses, es decir, las grandes como familias, los niños en el colegio. Las grandes familias iban 3 meses de veraneo, entonces estaba muy de moda veranear en el norte de España, todavía Marbella no estaba descubierto, era ir a veranear al norte, entre, digamos, Asturias, Cantabria y sobre todo el País Vasco, y especialmente San Sebastián, que era una ciudad muy elegante, hecha casi a la medida de una ciudad del sur de París. Era un poco como Biarritz, Sí, San Juan de Luz, ¿no? Biarritz, San Juan de Luz, San Sebastián. Y allí estaba el palacio, la residencia de verano, el palacio de verano de la marquesa de Casa Torres. Y la madre de Cristóbal Balenciaga había ido muchas veces a esa casa justamente a arreglar pequeñas cosas que se habían quedado pequeñas, sube esto según marca la moda, bájalo, se me ha quedado ancho, sácamelo un poquito que he engordado 1 kilo. Con lo cual, probablemente Cristóbal Balenciaga ya había ido con su madre a esa casa antes de atreverse a decirle a la marquesa de Casa Torres, déjeme usted que vea sus armarios. Porque además también déjeme usted que vea sus armarios es un poco como un poco inflado, es un poco como teatral. Yo me creo más la primera versión, que es la de un niño que se atreve a decirle, déjeme que le haga un vestido. También es posible que hiciese de intermediaria a su madre, ¿no? Que llevase las cosas para trabajar en casa, el niño viese los vestidos, los apreciase en casa y le pidiese por favor a la madre que le pidiese, o sea, a la marquesa llevarle. Claro, pero es más factible que un niño se acerque a una marquesa, y sobre todo si el niño está acompañado de su madre, o si la marquesa puede identificar, o alguien enseguida diría, es Cristóbal, el hijo de... Y entonces en la calle, bajándose de su Tilbury, entrando en la iglesia de Guetaria, del famoso ratón de la costa vasca, admitiese que un niño se atreviese a decirle, déjeme que le haga un vestido. Y entonces ya sí que es verdad que una vez que le dice, pues sí, pues perfecto, pues dile a tu madre que te traiga contigo la siguiente semana. Que evidentemente el niño fuese en todo ojos, empezase a mirar arriba y abajo, y la marquesa accediese a abrirle un armario y a enseñarle alguno de los vestidos, según tenemos también testimonios de lo mejorcito de la alta costura de esa época de Francia. Estuve leyendo un artículo en el que Miren Arzayuz, que es una de las grandes especialistas en Balenciaga en España, contaba que le permitieron hacer una réplica de un vestido entre 2 modistas. No me acuerdo ahora exactamente de los nombres, pero os los vamos a dejar en la pantalla o en la descripción del vídeo, que eran de lo mejor, claro. Uno podría ser Doucet. No eran otra Segú podría o ser algo así. Vionnet. No. Son 2 que no son los más conocidos hoy en día. Ajá. Bueno, lo que queremos decir con esto es que la relación entre Cristóbal Balenciaga y la marquesa de Casa Torres fue intensísima, porque la marquesa lo protegió fue su mecenas. Lo protegió incluso pagándole una determinada formación, vamos a decir su formación de sastre en Burdeos. Obviamente también al adoptarlo como alguien, voy vestido de él, lo presentaba también en sociedad. Probablemente por eso Balenciaga llegó incluso a vestir a la reina de España y a varias de los, digamos, de los títulos más importantes de la aristocracia española. Por eso no es extraño que cuando muchos años después Balenciaga ya se había retirado, recibe un encargo para que haga un traje de novia. Y entonces, de alguna manera... ¿Se había retirado ya?
Bueno, cuando le hace, Estaba a punto, ¿no? cuando le hace el de ella no, pero son años muy difíciles Sí, sí, porque sí. la boda es del año 64. No, es del 60. Entonces rebobino. Entonces 15 de diciembre del 60. recomponemos entonces. El dato no es correcto. Quería decir que Balenciaga no se podía oponer más allá de porque fuese la reina fuese la futura reina de Bélgica, porque era la nieta de la marquesa de Casatorres. Es decir, cómo iba a negarse él, que había sido protegido por su abuela, a hacerle un vestido a una nieta, y además a una nieta tan especial como ella, y además para una ceremonia tan importante como casarse con el rey de los belgas. Decir también que la marquesa de Casatorres fue su mecenas, pero también lo fue su hija, la abuela de Fabiola, que es Blanca Carrillo de Albornoz y Elío. Uno de los hombres más influyentes en el patronato del Museo del Prado era precisamente el marido de esta aristócrata, el marido de la marquesa de Casatorres, que tenían una de las mejores colecciones de arte clásico español, donde había varios Goyas, donde había algún Velázquez, donde había algún Zurbarán, y aquí es donde siempre he estado obsesionado con la idea de que si tiene razón Freud y una parte muy importante de nuestra mente se conforma en los primeros años de nuestra vida, hasta el 7º año, es muy posible que una parte muy importante de Cristóbal Balenciaga se forja en las imágenes que ve en esa casa, en los manteles, en las mesas puestas, en los candelabros, en los cubiertos, en los vestidos y en las pinturas. Probablemente cuando un niño tan joven como Cristóbal Balenciaga queda deslumbrado por ese esplendor que está a años 1000 de la verdadera austeridad en la que se vive en su casa, probablemente eso le influyó de una manera, yo diría que de una manera irreversible. Todavía, de alguna manera, hay imágenes que demuestran cómo era la humilde casa de Cristóbal Balenciaga. En definitiva, cómo era la humilde casa de un pescador español del País Vasco de principio de siglo. Además, justo él tenía un cierto, digamos, protagonismo, porque aunque se ganaba la vida como pescador, por una serie de circunstancias, él era el que estaba encargado de llevar el timón de la trainera que le hacía un poco como los honores a la reina María Cristina cuando llegaba digamos, a veranear a San Sebastián. Con lo cual era como un trabajador, pero un trabajador que de alguna manera saludaba a la reina de España, ¿no? Vamos a empezar con la descripción del vestido, si te parece bien. Vamos a poner imágenes no lo sé, también. porque hay 150... Sí, pero es un capítulo en el que hablamos de 9 vestidos.